Hay personas que llegan a 10,000 y nunca vuelven a crecer. No porque no puedan, sino porque sin darse cuenta cambian la forma en la que ven el dinero. Y ahí es donde empieza el estancamiento. Porque alcanzar 10,000 no es difícil en términos absolutos. Es una mezcla de disciplina, algo de oportunidad y decisiones medianamente correctas, pero pasar de ahí es otro juego completamente distinto. Déjame preguntarte algo. ¿Notaste que cuando alguien llega a cierto nivel económico, de repente se vuelve más conservador? Empieza a pensar más en no perder que en seguir creciendo. Y eso suena inteligente, pero tiene un problema. Te frena. Porque psicológicamente esos 10,000 dejan de ser una herramienta y se convierten en algo que proteger. Y cuando proteges demasiado, dejas de moverte. Es como alguien que aprende a nadar y al llegar a la mitad de la piscina decide quedarse quieto por miedo a hundirse. No se hunde, pero tampoco avanza. Ahí está el conflicto central. No es falta de información, no es falta de oportunidades. Es un cambio invisible en tu mentalidad. Antes, cuando tenías menos, pensabas, ¿cómo gano más? Ahora piensas, ¿cómo no pierdo esto? Y ese pequeño cambio cambia todas tus decisiones. Empiezas a evitar riesgos que antes sí tomabas. Dejas de intentar cosas nuevas. Te vuelves más lento, más seguro, pero más estático. Y aquí viene la parte incómoda. El sistema financiero recompensa el movimiento, no la inmovilidad. Entonces, lo que te llevó a llegar a 10,000 no es lo que te va a llevar a salir de ahí. De hecho, puede ser exactamente lo que te mantiene atrapado. ¿Te das cuenta? No estás fallando. Estás aplicando la misma lógica, en un nivel donde ya no funciona. Y si no corriges eso, puedes pasar años en ese mismo punto, sintiendo que haces todo bien, pero sin avanzar realmente. La pregunta ahora no es cómo ganar más dinero. Es más incómoda. ¿En qué momento empezaste a jugar a no perder, en lugar de jugar a crecer? Porque ahí es donde empieza todo. Lo que casi nadie te explica es que crecer después de ese punto no depende de trabajar más, sino de entender cómo se comporta el dinero cuando deja de ser pequeño. Porque hay una diferencia silenciosa entre acumular y multiplicar. Y si no la ves, te quedas atrapado en un bucle. Mira esto de forma simple. Si tienes 10,000 y logras ahorrar 1,000 más al año, estás creciendo, pero a un ritmo lineal. Es esfuerzo constante. Tiempo por dinero. Avance lento. Ahora cambia la lógica. ¿Qué pasa si ese dinero empieza a generar más dinero? No por magia, por estructura. Imagina un crecimiento del 10% anual. Eso significa que esos 10,000 se convierten en 11,000 el siguiente año. Y luego en algo más de 12,000. Y luego más, sin que tú tengas que trabajar más horas. Aquí ocurre la primera revelación. El crecimiento real no viene de lo que agregas, viene de lo que el sistema agrega por ti. Pero hay un problema. La mayoría de las personas no confía en ese proceso al principio, porque los números parecen pequeños. Un 10% sobre 10,000 no cambia tu vida. Y entonces abandonan. Vuelven a lo conocido, trabajar más, ahorrar más, apretar más. Pero eso tiene un límite. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas horas más puedes trabajar antes de agotarte? ¿Cuánto más puedes recortar sin afectar tu vida? Exacto. Por eso el cambio no es solo financiero. Es mental. Pasas de pensar en control total a aceptar crecimiento progresivo. Y eso incomoda, porque implica paciencia. Implica ver resultados que al inicio parecen insignificantes. Pero aquí está la segunda revelación. Lo pequeño, cuando se repite, deja de ser pequeño. No de un día para otro, sino acumulativamente. La mayoría abandona justo antes de que eso se haga visible. Es como empujar una rueda pesada. Al principio no se mueve, luego avanza lento. Y de repente, empieza a girar sola. Pero si te detienes antes, nunca llegas a ese punto. Entonces no estás estancado porque no ganas suficiente. Estás estancado porque todavía estás jugando en modo esfuerzo, cuando deberías estar construyendo un sistema que escale. Y eso cambia completamente la forma en la que tomas decisiones, porque ya no se trata de cuánto haces hoy, sino de cuánto sigue funcionando, incluso cuando tú no estás mirando. Hay un costo que no aparece en tu cuenta bancaria, pero define completamente tu futuro, el costo de quedarte quieto. Porque mientras tú proteges esos 10,000, algo más está pasando en silencio. El tiempo sigue avanzando. Y el dinero que no se mueve, pierde capacidad. No de forma dramática, de forma casi imperceptible. Ahora piensa en esto con números simples. Si tu dinero crece un 3% al año,
pero el entorno sube un 5%. En realidad estás retrocediendo. No lo ves, no lo sientes de inmediato, pero está pasando. Y ese es el problema más peligroso. Lo que no duele, no se corrige. Déjame ponértelo diferente. Imagina que tienes 10,000 hoy y decides no hacer nada durante 5 años. Siguen siendo 10,000 en apariencia, pero en términos reales, compran menos, viajas menos, accedes a menos, tienes menos margen. Sin darte cuenta, tu estándar baja. Y aquí aparece algo aún más interesante. El crecimiento también es invisible, al inicio. Supón que logras un crecimiento moderado, constante, nada espectacular, pero sostenido. Al principio, la diferencia entre moverte y no moverte es casi irrelevante. Cientos, tal vez un poco más. Pero después de varios ciclos, la distancia se amplía, no de forma lineal, de forma acumulativa, y eso crea una separación silenciosa entre dos tipos de personas, los que reaccionan al presente y los que construyen para el futuro. La mayoría vive reaccionando. Si ganan más, gastan más. Si pierden, se detienen. Siempre ajustando, nunca construyendo. Pero los que salen del estancamiento entienden algo incómodo. El dinero necesita fricción para crecer. Necesita estar expuesto, en movimiento, trabajando. Sí, eso implica riesgo. Pero no moverse también es un riesgo, solo que disfrazado de seguridad. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Qué es más peligroso realmente? ¿Perder un poco en el corto plazo? ¿O quedarte exactamente igual durante años? Porque uno duele y enseña. El otro se siente cómodo, pero te erosiona lentamente. Y cuando finalmente lo notas, ya perdiste tiempo. Y el tiempo no regresa. Salir de ese punto no es cuestión de motivación. Es cuestión de diseño. Porque si dependes de cómo te sientes cada mes, vas a repetir el mismo patrón una y otra vez. Un mes avanzas, otro te frenas, luego dudas. Luego vuelves a empezar. Eso no es crecimiento, es inercia emocional. La gente que supera ese nivel hace algo diferente. No confía en su fuerza de voluntad. Construye un sistema que decide por ellos. Y aquí es donde casi todos fallan, porque creen que invertir o crecer depende de encontrar la mejor oportunidad. Pero en realidad, depende de crear reglas simples que se repiten sin discusión. Por ejemplo, cada ingreso que recibes ya tiene un destino definido antes de que llegue. Una parte vive, otra se invierte, otra se protege. No decides en el momento, ya está decidido. Eso elimina el ruido mental. Ahora piensa en esto. Si cada mes apartas una cantidad constante para construir crecimiento, aunque sea moderada, ¿qué crees que pasa después de varios años? No es el monto lo que importa al inicio. Es la repetición, porque ahí es donde ocurre el cambio de identidad. Dejas de ser alguien que intenta ahorrar y te conviertes en alguien que siempre invierte. Y eso cambia todo. Tus decisiones empiezan a alinearse automáticamente. Gastas diferente, evalúas diferente, incluso ves oportunidades que antes ignorabas, porque tu sistema interno ya cambió. Pero hay algo más profundo. Tu entorno también influye. Si estás rodeado de personas que viven al límite, que gastan todo, que celebran el consumo inmediato, tu sistema va a luchar constantemente, no porque seas débil, sino porque estás nadando contra la corriente. En cambio, cuando tu entorno valida el crecimiento, la paciencia, la construcción, todo se vuelve más natural. Menos fricción, más consistencia. Entonces, no se trata solo de dinero, se trata de quién eres y en qué ambiente operas. Porque al final, no ganas dinero por lo que sabes, lo ganas por lo que repites. Imagina 2 versiones de ti. 10 años en el futuro, no en una fantasía extrema, en una proyección realista basada en lo que haces hoy. La primera versión hizo lo lógico. Llegó a 10,000. Sintió alivio, se volvió cuidadoso. Siguió trabajando, ahorrando de vez en cuando, evitando errores, nada dramático, pero tampoco construyó un sistema claro. 10 años después, sigue en una situación parecida. Tal vez tiene un poco más, tal vez no. Pero depende de su tiempo, de su energía, de seguir activo para sostener su vida. No está mal, pero tampoco es libertad. Ahora mira la segunda versión. No fue más inteligente, no tuvo más suerte, solo tomó una decisión incómoda. Dejar de tratar el dinero como algo que guardar y empezar a tratarlo como algo que organizar. Creó reglas, automatizó decisiones, aceptó que el crecimiento al inicio sería lento, pero no se detuvo. Año tras año, sin emoción, sin drama. Repitió el proceso, y algo cambió, no en el primer año, ni en el segundo,
Pero con el tiempo, el sistema empezó a pesar más que el esfuerzo. El dinero dejó de depender completamente de su trabajo. Empezó a tener margen, opciones, tiempo. Y aquí viene la diferencia real. No es cuánto tiene, es cómo funciona su vida. Uno vive sosteniendo, el otro vive construyendo. Y todo empezó en el mismo punto, 10,000. La pregunta no es si puedes crecer. La pregunta es mucho más directa. ¿Vas a seguir protegiendo lo que ya tienes? ¿O vas a construir algo que crezca incluso cuando tú no estás pensando en ello? Porque dentro de 10 años, no vas a recordar cuánto ganabas hoy. Pero sí vas a vivir las consecuencias de las decisiones que estás repitiendo ahora. Y eso ya empezó.